Bienvenidos todos a esta tercera jornada del Sexto Congreso Internacional de Derecho Constitucional en su modalidad virtual. Para nosotros es un agrado llegar a este tercer día, el cual culmina esta modalidad virtual, eh, sin el perjuicio de que también esta tarde continuará la respectiva jornada presencial en la Universidad de Cuenca en su Facultad de Jurisprudencia. A continuación, para empezar esta tercera jornada de este sexto Congreso Internacional de Derecho Constitucional, tendremos el honor de recibir a nuestro estimado invitado, el doctor Juan Marcelino González. El doctor Marcelino González es postdoctor en Derecho por la Facultad de la IMED de Brasil y director de Latin Juris Paraguay. ¿Cómo está, estimado doctor? Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Me gustaría ver si el audio está saliendo bien, cómo está la señal. Está muy bien, se le escucha muy claro y también está nítida la cámara, estimado doctor. Excelente. Sí. Y muy agradecido, realmente recibo mis saludos cordiales desde la terraza del país, de la República del Paraguay, un departamento que se llama Amambay. Recibo un caluroso abrazo fraternal desde aquí de la República de Paraguay y realmente agradecido por esta generosidad de poder formar parte de este magno evento académico. Perfecto, estimado doctor. Muchas gracias por sus palabras. Ahora en este momento puede iniciar su ponencia. Muchísimas gracias. Elegí un tema realmente tratando de realizar un aporte y sobre todo una proyección académica con relación a los fallos más relevantes, más paradigmáticos de la Corte Suprema de Justicia de mi país, tendiente no solo a la cuestión de los derechos fundamentales, sino a aquellos que tuvieron una trascendencia dentro de la sociedad. En la República del Paraguay, nosotros no tenemos un tribunal constitucional. Lo que sí tenemos es una Corte Suprema de Justicia integrado por 9 miembros. Y estos 9 miembros a la vez se dividen en 3 salas. Nuestra Constitución Nacional establece que una de ellas es la Sala Constitucional, luego está la Sala Penal y la Sala Civil y Comercial. Y lógicamente, la más importante para el tema que hoy nos convoca es el tema de la jurisprudencia de esta sala constitucional. También nuestra legislación permite de que pueda ampliarse la sala constitucional, es decir, que se aboquen al estudio no solamente los 3 miembros integrantes de la sala constitucional, sino también pueda ser estudiado por la totalidad de los miembros que conforman la Corte Suprema de Justicia. Y esto es así cuando existen casos muy emblemáticos, casos que requieren quizás de un pronunciamiento de la mayoría o de la totalidad de la Corte Suprema de Justicia para dar un mensaje claro a la nación. En Paraguay, desde el año 1900, en Paraguay tuvimos una dictadura de casi 35 años que terminó con el derrocamiento del ex general de ejército, Alfredo Stroessner, en el 3 de febrero de 1989. Luego hubo una reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que es la que elaboró nuestra Constitución Nacional, que fue promulgada el 20 de junio de 1992. Esta Constitución Nacional sigue vigente hasta hoy, no tuvo ninguna reforma, ni mucho menos ninguna enmienda. Si bien es cierto, existieron algunas intenciones que no llegaron a cumplirse por faltar quizás los requisitos constitucionales previstos,
para que se realice la enmienda, especialmente con relación a la reelección presidencial, ya que nuestra Constitución Nacional, sancionada el 20 de junio de 1992, prohíbe expresamente la reelección presidencial. Bueno, la Sala Constitucional en mi país tuvo siempre la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados de mi país, digamos, antes del periodo, digamos, de la democracia, es decir, antes del año 1989, siempre fue la cenicienta de los poderes porque todos los magistrados eran nombrados por el Poder Ejecutivo. Como así también la elección de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que eran 5, que luego de la nueva Constitución Nacional actualmente son 9. Ahora bien, y eso hizo lógicamente de una cultura jurídica, de nuestra idiosincrasia jurídica, que la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial no tenga mucha institucionalidad y mucha fuerza política, porque siempre fue relegada en su poder, porque siempre se tuvo como un ministerio más del Poder Ejecutivo. Y de ahí que el primer gran desafío era recuperar la fuerza y quizás la ratio legis, ¿verdad? De lo que constituye el equilibrio, ¿verdad? Autonomía, separación de poderes y recíproco control de estos 3 poderes del Estado. Una de las principales y quizás el inicio, digamos, de ese choque de trenes, esa fricción entre los poderes, fue el caso de la elección en quien comento el caso para que puedan saber. En mi país había, digamos, después de la presidencia del Juan Carlos Guasmosi, ¿verdad? Hubo mucha conmoción, digamos, dentro de la ciudadanía, donde el Partido Colorado estuvo muy, digamos, que era el partido de gobierno, ¿verdad? Muy dividido, con muchas luchas viscerales, y donde ocurrió lo siguiente, donde el presidente, el candidato a presidente, ¿verdad? Era de un sector, y el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, era de otro sector, donde no había mucha, digamos, de cierta manera, mucha coordinación. Bueno, parecía ser dentro del mismo partido 2 intereses totalmente contrapuestos. Y eran el ingeniero Cubas Grau y el vicepresidente era Luis María Argaña, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, una persona académica de trayectoria. Su papá también fue canciller. Bueno, y gana las elecciones nacionales, ¿verdad? Luego de un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Ocurre un magnicidio donde es asesinado el vicepresidente de la República, Luis María Argaña. Y el sector que respondía al Partido Colorado, que también era el partido de gobierno, habían acusado a los miembros, o en este caso a un miembro que era un militante muy conocido en mi país, hoy extinto también, al general Lino César Oviedo, como uno de los cabecillas de este atentado, de este magnicidio. Y eso, lógicamente, hizo una gran crisis política donde también hubo manifestaciones frente al Congreso, y eso también creó digamos, una pequeña revolución que felizmente no pasó a mayores, y lamentablemente perdieron varios jóvenes, ¿verdad? Varios ciudadanos perdieron su vida. Y eso hizo que se iniciara el juicio político al presidente de la República. Entonces, el presidente de la República, ya que el vicepresidente había fallecido, entonces el Congreso Nacional hizo un juicio político brevísimo, ¿verdad? Donde obtuvieron los votos muy ajustados, por cierto, para remover al presidente.
Y en la orden de lógicamente, mi país con eso, mira, imagínese usted, el vicepresidente, el presidente de la República, en ejercicio, había sido removido por juicio político, el vicepresidente víctima de un homicidio. Entonces, nuestra Constitución Nacional establecía la orden de, digamos, de sucesión en caso de acefalía. Entonces, se eligió para elegir y ocupar el cargo de presidente de la República del Paraguay al presidente del Senado, que recayó ante el doctor González Machi. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Tendría que llamarse a nuevas elecciones. Ahí viene la gran, digamos, el primer gran desafío a la Corte Suprema de Justicia de mi país. Resulta ser que por el tiempo, por el periodo que ya estaba ocupando el presidente de la República, nosotros tenemos dos formas de, digamos, establecidas en nuestra Constitución, de, en caso de cefalía, cuáles son los pasos a seguir. Establece en primer lugar si antes de los 3 años ocurre esa cefalía, esa inhabilidad por muerte, por fallecimiento, perdón, por incapacidad, por inhabilidad, ¿verdad? Entonces establecía de que se tendría que llamar a elecciones para el presidente. No es que asumía el vicepresidente. Pero que si pasaba ese periodo de tiempo que les dije, asumía el vicepresidente el cargo de presidente y se convocaba a elecciones para el cargo de vicepresidente. Pero como hubo mucha, digamos, crispación política, la ciudadanía, realmente mi país está muy consternada, había mucha división, se dijo de que por una cuestión de paz social, el presidente del Congreso, que ejercía el cargo de presidente de la República, de que él debería de seguir en el cargo y lo que tendría que, digamos, es llamar a llenar la vacancia, debería ser del vicepresidente de la República. Obviamente eso los académicos y algunos constituyentes dijeron, no, acá es categórico, hay que volver a llamar al cargo de presidente. Entonces decidieron que la Corte Suprema de Justicia sea la que decida en esta última ratio, ¿verdad?, acerca del procedimiento para cubrir esa vacancia. Es decir, para que decida, porque nuestra Corte Suprema de Justicia es la encargada de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, es la intérprete de la Constitución. Y en mayoría decidieron, ¿verdad?, hubo mucha expectativa de la sociedad de que debería de llamarse no a presidente de la República, sino para el cargo de vicepresidente. Entonces eso fue muy cuestionado porque dice que lógicamente fue un criterio político y no un criterio jurídico, pero que finalmente como es el Poder Judicial también ejerce una cuestión política, ¿verdad? Yo creo que teniendo en cuenta la teoría de la ventana de Overton, parecía ser que era la solución mucho más justa y eso demostró a través de los tiempos, a través de la historia ya, de que fue una decisión acertada porque hizo de que los ánimos se calmaran y que esa crispación que comenzaba a generarse no siguiera como una bola de nieve que podía, lógicamente, haber tenido consecuencias más desastrosas para mi sociedad. Entonces, luego de ese fallo, que fue quizás el punto de fisura, quizás también lo que marcó, ¿verdad?, digamos de cierta manera, la postura de la Corte con una mirada más firme de institucionalidad, porque todos los focos de la sociedad estaban dirigidas a la Corte en esa decisión. Luego, la Corte Suprema de Justicia tuvo también otra postura bastante importante, fue con relación de que había declarado varias inconstitucionales de legislaciones, de leyes y de decretos emitidos del Poder Ejecutivo. Algo inimaginable, algo que lógicamente tanto el presidente de la República ni los miembros del Congreso Nacional estaban acostumbrados, ¿verdad?, de que el Poder Judicial declare la inconstitucionalidad de sus leyes o de sus decretos. Y eso marcó un punto de tensión donde existía el famoso caucus o el jaque político, como decimos acá, de que amenazaban, coaccionaban
a remover a los ministros de la Corte Suprema de Justicia a través del juicio político. Bueno, y uno de los fallos que fue muy cuestionado fue cuando el presidente Cubas Grau, que fue justamente el inicio de la crisis política que le estaba comentando, fue cuando a través de un decreto había, resulta ser que el candidato que fue presidente de la elección entre Luis María Argaña, el Partido Colorado, y era Lino César Oviedo y Cubas Grau. Pero durante ese periodo político en mi país, Lino César Oviedo fue condenado por rebelión porque encontrado un tribunal extraordinario había, digamos, investigado y sancionado de que existió actos de rebelión, y con ello él fue encarcelado y condenado. Que tuvo muchas cuestiones políticas también, pero en honor al tiempo no me voy a referir a ellas, sino los datos más importantes. Entonces eso hizo de que él fuera inhabilitado y tuvo que asumir, ¿verdad? Cuando ellos habían ganado, ya, pues Lino César Oviedo había sido el candidato electo para representar al Partido Colorado, como así también su vicepresidente era Cubas Grau, el ingeniero Cubas Grau, Raúl Cubas Grau. Pero como él fue condenado posteriormente luego de la elección partidaria, entonces se llegó a dar la conclusión de que su vicepresidente, que era el ingeniero Raúl Cubas Grau, asumiera el cargo de presidente, era el candidato a presidente por el Partido Colorado, y el vicepresidente sea el otro candidato, que era Luis María Argaña. Bueno, entonces el primer acto que realiza el presidente electo, ya en ejercicio del cargo, el ingeniero Raúl Cubas Grau, fue a través de un indulto presidencial ordenar la libertad de Lino César Oviedo. Y eso lógicamente hizo iniciarse todo este procedimiento, ¿verdad? Y estando lógicamente en ese proceso de lo que hay también, hubo también el atentado al vicepresidente, al magnicidio. Bueno, entonces ese decreto, ¿qué hicieron? El Congreso Nacional accionó contra ese decreto que ordenaba el indulto, el perdón a Lino César Oviedo, por el cual le había otorgado su libertad. Él estaba ya procesado, digamos, ya en prisión militar, Niñascue, ya por un espacio de 6 a 8 meses, y tenía una condena de 10 años. Entonces, el Congreso Nacional presenta una acción de inconstitucionalidad a los efectos de derogar, ¿verdad?, esa resolución y permitir otra vez de que el condenado, en ese caso Lino César Oviedo, vuelva a cumplir su condena. Entonces, el primer, digamos, fue, digamos, por utilizar un término, el punto de fricción y quizás de demostración de fuerza de la Corte era, en primer lugar, determinar si el Congreso Nacional podía otorgar poder, es decir, podía estar en juicio por el principio de separación y autonomía de poderes, que es una cuestión bastante discutida en la doctrina, y es el único caso también que se presentó en mi país. Primero, si tenía esa legitimación activa de presentar, porque lógicamente la Corte no tiene competencia de declarar la inconstitucionalidad de oficio. Y por mayoría también, de 5 a 4 votos, la Corte dijo que otorgarle digamos, la intervención al Congreso, y en segundo lugar declaró inconstitucional el decreto. Entonces eso marcó digamos, una fricción ya entre los políticos y la Corte, porque muchos habían dicho que constituía una intromisión de una cuestión política, de una facultad que siempre fue de un poder, de una facultad discrecional del Poder Ejecutivo. Tal así que el Congreso Nacional sacó también una ley, no existía ni una ley de indulto, siempre se basaba en procedimientos administrativos de uso y costumbres. Pero salió toda una ley a los efectos ya de restringir esa facultad que tenía el presidente. Bueno, entonces eso hizo de que el próximo gobierno, donde ya existía mucha, como se llama hoy la doctrina, mucho activismo judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia, que quería marcar una diferencia y constituirse en poder realmente, como un órgano contralor, la Constitución Nacional, hizo de que el nuevo gobierno, en la época de Nicanor Duarte Frutos, se planteara a través de un llamado, según la historia ya,
de un pacto político de renovación de la Corte, porque consideraban que los miembros de la Corte ya se habían atribuido ya facultades que no le correspondían. Y una de las formas de consagrar esa autonomía, ¿verdad?, de hacerse un poco respetar la Corte Suprema, luego de ese fallo que le había comentado, se habían promovido, sus propios miembros habían promovido una acción de inconstitucionalidad, una, como nosotros llamamos, una declaración de certeza constitucional, donde los propios ministros de la Corte, en causas de sus colegas, de sus pares, se habían declarado inamovibles interpretando un texto constitucional que, si bien es cierto, es bastante ambiguo y hay mucha discusión en mi país, sí establecía que el ministro que era nombrado en el cargo era inamovible hasta la edad de 75 años. Porque acá los magistrados, para tener el cargo, digamos, para acceder a la inmovilidad del cargo, debe haber sido confirmado por un proceso de 5 años 2 veces, ¿verdad? Y en la tercera confirmación recién adquiere la inamovilidad, es decir, luego de 15 años de ejercer el cargo. Entonces, y nada decía con relación a los ministros de la Corte, sino que decían que los ministros de la Corte durarán en sus funciones hasta los 75 años. Entonces, se durarán hasta los 75 años. Ellos interpretaron de que los ministros de la Corte eran, del momento del juramento, de su designación, eran inamovibles hasta cumplir esa mayoría de edad, esa edad de 75 años. Pero entonces eso hizo de que todos los ministros de ese periodo se declararon inamovibles. Inclusive hasta hoy hay ministros que se han declarado ya inamovibles, y ya hay un respeto quizás del poder ya legislativo en ese sentido, de que el ministro de la Corte que es designado es inamovible de cargo hasta la edad máxima de 75 años. Pero eso lógicamente no le gustó al gobierno de turno en la época de Nicanor Duarte Frutos, que renovó casi la totalidad de los ministros de la Corte. Y tal es así de que luego ya de casi 20 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una acción que había realizado el presidente de esa época de la Corte Suprema de Paraguay, que era el doctor Bonifacio Ríos Ábalos, y también el que era decano de la Facultad de Derecho y también ministro de la Corte Suprema, Carlos Fernández Gadea, ya extinto, habían, digamos, demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recién en este año habían tenido una resolución por el cual condenaba al Paraguay por la violación de derechos humanos, porque se había demostrado que lógicamente no había causas jurídicas ni políticas verdaderas y válidas para remover a esos ministros de la Corte, y donde hubo las sanciones al Paraguay. Y eso hizo lógicamente, después de ese proceso de descabezamiento del Poder Judicial, ¿verdad?, digamos, de casi la totalidad de sus miembros, algunos fueron destituidos por juicio político, y ante el jaque, ¿verdad?, o ante la intención de los políticos de remover todos, muchos prefirieron no someterse a ese proceso de juicio político y renunciaron al cargo, donde eso dio oportunidad a través de un pacto de renovar, entre comillas, la Corte Suprema de Justicia, donde ingresaron otros ministros. Pero eso hizo, lógicamente, de cierta forma, que el Poder Judicial ya no realizaba, digamos, muchos actos ya, digamos, que podía considerarse como una intromisión o esfera en la competencia de los otros poderes. Sin embargo, hay ya otros fallos bastante alentadores en mi país, donde a través de un amparo constitucional, donde un ciudadano reclamaba obtener datos sobre la utilización del dinero público en el presupuesto y en su ejecución contra una municipalidad de Lambaré, y que no fue lógicamente acogida por los juzgados, ni tampoco por los órganos superiores, por el tribunal, y llega a la Corte a través de una acción de inconstitucionalidad. Si bien es cierto, tardó mucho la Corte para resolver esa cuestión. Del inicio del proceso duraron casi 8 o 9 años. Entonces, por un lado, digamos, también hubo demasiada tardanza en pronunciarse. Sin embargo, eso fue ya en la época del presidente Horacio Cartes, donde los ministros de la Corte hicieron lugar a ese amparo constitucional y consagraron un principio fundamental, citando ya de cierta manera fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho fundamental de acceso a la justicia y el derecho a la información, el derecho al control de los órganos públicos por los ciudadanos. Entonces la Corte marca un hito fundamental, porque la Corte dice, no, acá todos tienen derecho a acceder a la información.
Y nosotros consideramos que esto debe ser así. Y entonces, ¿qué hizo la Corte? La Corte, como primer paso, hace lugar a la inconstitucionalidad y ordena, y se cumple, ¿verdad?, de que todo el presupuesto, el nombramiento y el salario de los magistrados que integran el Poder Judicial estén disponibles en la plataforma o en la página del Poder Judicial. Dando así el primer ejemplo, menos, nosotros decimos que esto es un derecho fundamental y nosotros vamos a cumplirlo inmediatamente, así lo hicieron. Y eso hizo lógicamente un efecto boomerang, un efecto dominó donde no solamente ya tenemos una ley de transparencia de los actos administrativos, sino una ley de información pública que establecía los plazos, procedimientos y forma del que el ciudadano pudiera, digamos, de cierta manera, acceder a los datos públicos. Eso hizo de que todas las instituciones públicas debieron ya publicar en su plataforma, inclusive las municipalidades y gobernaciones, todos los funcionarios públicos que formaban parte de su institución, el salario y los emolumentos que recibían. Y con eso, lógicamente, se demostró y que existían funcionarios que prestaban servicios, ¿verdad?, en 2 o 3 lugares diferentes. Y la prensa, lógicamente, se hizo eco de eso y hubo una depuración, quizás de cierta manera instado por la ciudadanía indignada, que a través de esos datos se percataron de a veces del salario de algunos funcionarios que de acuerdo al cargo y la función ejercida no correspondían, donde se vio, por ejemplo, de que un ascensorista de un poder legislativo percibía $3,000 o $4,000, mientras que un profesional, médico, profesional, ingeniero agrónomo recibía solamente 1,000, donde se demostraba la desproporcionalidad en cuanto a los beneficios de salario y remuneraciones. Y eso hizo, lógicamente, un gran cambio en mi país, que fue, lógicamente, la Corte Suprema de Justicia con sus luces y sombras, que han marcado un poco un hito, ¿verdad? Sigue todavía con el caucus del juicio político porque los miembros del Congreso y con nuestra cultura jurídica nunca, digamos, de cierta manera, le dio o se le tuvo al Poder Judicial como un hermano, ¿verdad? Digamos, como un hermano gemelo, sino como, digamos, como un sirviente o una sirviente, es decir, nunca se le respetó nuestra cultura jurídica ante la democracia. Entonces, debe existir todavía un proceso de afianzamiento y de respeto a la Corte Suprema de Justicia. Los actuales ministros de la Corte han hecho quizás un tesonero, han negado firme propósito de que se respete la institucionalidad del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial y sobre todo demostrar a la ciudadanía de que es un órgano que no ha de temblar para firmar resoluciones como respeto a la institucionalidad y a la autonomía del Poder Judicial. Finalmente, en estos últimos minutos que me queda, podemos decir también que un fallo alentador luego de eso fue el tema de el derecho a la información, porque existieron muchas demandas contra los medios masivos digamos, los medios masivos de comunicación en querellas por difamación y calumnia, donde la Corte Suprema de Justicia estableció que es un principio fundamental que siempre hay que ponderar en toda la instancia, en el fuero que fuere, y en especial en el fuero penal, de que la real malicia debe ser analizada con sumo cuidado y en caso de duda siempre se debe sobreseer al periodista porque tiene la noble función de dar una información veraz y ecuánime. Y que eso hizo de que, lógicamente, no se realizara por más intenciones que hubo de varios legisladores en varias épocas de legislar sobre o restringir de cierta manera el tema del derecho a la información pública que hasta ahora no fue legislada justamente porque la Corte ha dicho de que la mejor ley en la cuestión de los medios masivos de comunicación es dejar siempre al prudente arbitrio de los órganos jurisdiccionales y la mejor ley es la que no existe porque en cada casuística debe ser analizada. Bueno, con esto termino siendo respetuoso del horario y del tiempo sagrado porque sabemos que el tiempo es tiránico y también da oportunidad a los otros exponentes. Espero que mi contribución de cierta manera haya contribuido un poco a demostrar el tema que he escogido
y en esa comparación, en ese diálogo, digamos, de sistemas jurídicos, haya contribuido un poco para conocer un poco más al Paraguay y cómo estamos nosotros luchando para esta, digamos, institucionalización en el respeto de los derechos fundamentales. Perfecto, estimado doctor. Muchas gracias por su ponencia. Me parece muy interesante justamente cómo aquella serie de acontecimientos eh, refleja justamente el papel importante de los tribunales constitucionales, justamente buscar la protección de estos principios de la independencia de las funciones y también cómo con esta serie de eventos se generaron incluso diferentes cuerpos normativos o diferentes normas respecto a la transparencia, ¿no? Normativas que regulan justamente la transparencia y finalmente el respeto por la eh, libertad de expresión y también por el derecho al acceso de la información pública. La verdad es que muy interesante su ponencia, estimado doctor. Y si gusta, puede dar unas palabras de despedida para todas las personas que están conectadas en esta modalidad virtual. Muchas gracias. Finalmente quisiera dar también un testimonio de algo bastante interesante, que fue una innovación, que hoy las deliberaciones y las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia a inicio, son públicas y son transmitidas por YouTube a través de un canal del Poder Judicial. Entonces, eso también demostró la transparencia ya en las decisiones del Poder Judicial. Quiero también enviarte un gran abrazo a nuestro presidente también, Damián Armijos, un amigo, un hermano en afecto, al doctor Alan Vargas Lima, un excelente y destacado profesional que nos honra siempre con su participación, con su sabiduría, y para nosotros realmente es una bandera de conocimiento. Mi respeto aquí y vaya ya mi saludo fraternal. Y bueno, desearle a todos ustedes que siempre luchemos por la justicia, por el derecho, que nunca decaigamos, que lógicamente, como todo nos muestra en la vida, va a haber vientos fuertes, va a haber una marea fuerte, va a haber terremotos, va a haber pandemia, pero siempre debemos ir perseverar, porque yo creo que podemos hacer efectivos esos derechos fundamentales en nuestra sociedad. Tratar de lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en la justicia, vuelva a confiar en el derecho y vuelva a confiar en el buen corazón, ¿verdad?, de sus autoridades, que hay que reconstruirnos, que hay que volver otra vez a luchar por esos valores y a transmitirlos para que esta nueva sociedad que estamos formando hoy y que van a ser los que van a llevar el timón y la brújula de nuestra sociedad muy prontamente, estén convencidos de que los principios y los valores fundamentales los tenemos que cultivar, ¿verdad? Es como a veces comparamos con la religión, hay que practicarlo. Sabemos que es un sacrificio, pero ese sacrificio nos contribuye a una formación religiosa y sobre todo a un fortalecimiento del espíritu. Y siempre hago votos de que cada ciudadano de América Latina, tenga dos principios fundamentales: firmeza de carácter y fortaleza de espíritu para luchar por la vigencia de los derechos fundamentales. Y muchas gracias y estoy a las órdenes siempre. Muchas gracias, estimado doctor. Esperemos tenerlo en otro espacio aquí en Latin Juris.